Muy bien, ahora vamos a comenzar con un tema nuevo. Es la primera vez que vamos a iniciar nos vamos a embarcar en lo que es escribir oraciones, ¿sí? Y siempre comenzamos con el presente simple o present simple en inglés. Y el primer tema es lo que están viendo ustedes en imágenes, que sería personal pronouns and verb to be, los pronombres personales y verb to be. Muchos de ustedes, alumnos de primer año, ya los conocen porque lo han visto en sexto grado y en séptimo, pero la mayoría no los conoce, así que voy a explicarlos como si fuera que nadie lo sabe. Y el que ya lo sabe va a tener la ventaja de estar trabajando cómodo con este tema. Bien, ahora vamos a crear nuestras primeras oraciones en inglés. Para lograrlo, debemos tener en cuenta los pasos a seguir para no equivocarnos. Debemos saber que toda oración está compuesta por tres partes. Una primera parte, como ven allí, un sujeto, una segunda parte que sería el verbo, y una tercera parte que va a ser el objeto o complemento, ¿sí? Allí lo tienen, por ejemplo, a Bart Simpson, él dice I, que sería yo, ese sería el sujeto, es de quién se habla. El verbo, como habla en este caso de él, va a decir I am, y bueno, el complemento en este caso es Bart Simpson. Otro ejemplo lo tienen debajo que dice This is my family. This vendría a ser el sujeto, esta. El verbo is, es, y el complemento en este caso es my family. Vamos a detenernos en la parte número 1, en la primera parte de una oración, que sería el sujeto. El sujeto de una oración determina de quién se habla en la oración, ¿sí? Un sujeto puede ser un pronombre personal, ahí los tienen, I, you, he, she, it, we, you, they. Puede ser un adjetivo demostrativo, this, that, this, those, que sería este, aquel, aquellos, aquellas, estos. O directamente el nombre de una persona. Puedo hablar de Joan o puedo hablar de dos personas o más, Mary and Paul. Un sujeto decimos que es de quién se habla, ¿sí? Entonces yo puedo no hablar de una persona, sino hablar de un objeto, de algo, de una cosa. My house, mi casa. Yo puedo querer contarles a ustedes de mi casa. Mi casa es vieja, mi casa es moderna. ¿De quién estoy hablando? De mi casa. Entonces mi casa va a ser el sujeto, ¿sí? Your car, tu auto, that school, aquella escuela, etc. ¿Sí? Depende de quién ustedes quieran hablar, va a ser el sujeto. Podemos hablar de un animal, de una ciudad, un país, un continente. De lo que nosotros queramos hablar, ese va a ser nuestro sujeto. Bien, como vimos, uno de los sujetos va a ser el pronombre personal. Aquí ustedes están viendo el listado de los 8 pronombres personales en inglés. No hay más, son solamente estos 8 que están aquí. Yo les voy a pasar a explicar cómo se escribe cada uno, lo pueden ver, cómo se pronuncia, está entre paréntesis, y al lado de la flecha les coloqué el significado en castellano, ¿sí? El primero de ellos es I, luego sigue you, he, she, it, we, you, they. Les pongo la pronunciación porque es algo que vamos a usar de ahora hasta que terminen el secundario, los pronombres personales. Deben saber ustedes cómo se escribe y cómo se pronuncia cada uno y obviamente el significado. Fíjense que el primer pronombre I, ese corresponde a la primera persona del singular, yo. You corresponde a la segunda persona del singular, que sería tú. He corresponde a la tercera persona del singular, ¿sí? She también es tercera persona del singular, pero ya es femenino. Y luego tengo it, que también corresponde a la primera persona del singular, pero
lo uso cuando hago referencia a algún animal o a algún objeto. Debajo nos quedan otros 3 pronombres personales. Estos se diferencian de los 4 primeros ya que estos son el plural. We vendría a ser la forma plural de I, de yo. Entonces, we sería la primera persona del plural. Luego tienen you, fíjense cómo se repite la forma de pronunciarse, nada más que también este sería el plural de tú. En vez de decir tú y tú vengan conmigo, yo digo ustedes vengan conmigo. En inglés no hay diferencia. Y luego tengo they, que va a ser el plural de él y va a significar ellos, va a ser el plural de he. También they, a su vez, es el plural de she, por eso significa ellas. Y también they es el plural del pronombre it, por eso su significado también puede ser esos o esas. They sería la tercera persona del plural. Pasamos ahora al segundo paso de la oración, que vendría a ser el verbo, ¿sí? En esta instancia solo vamos a trabajar con lo que se conoce como verb to be, el verbo ser o estar. Esos son los 2 significados que tiene este verbo. Pero nunca vamos a usar la palabra be dentro de una oración, ya que ese verbo está en infinitivo, quiere decir que no está conjugado. Lo que hacemos es conjugar el verbo be, y de esa conjugación nacen estos 3 verbos que ustedes están viendo indicados o señalados por la flecha amarilla. Uno de esos verbos es am, cuyo significado sería soy, estoy, por lo tanto lo voy a usar con la primera persona del singular. Otro verbo es is, que significa es, está. Son los 2 significados, ya que no se olviden que vienen del verbo be, que significa ser o estar. De ahí la transformación de is a 2 significados. Es, está. Are va a tener 6 significados. Are es el tercer verbo. Tiene 6 significados porque va acompañado de diferentes personas. Are significa entonces eres, estás, somos, estamos, son, están. Vamos a ver cuándo usamos cada uno de ellos. Usamos am con la primera persona del singular, o sea con I. Y allí tienen un ejemplo. I am an artist. Yo soy un artista. O I am from Frías. Yo soy de Frías. Usamos is con la tercera persona del singular, o sea, con he, she o it. Y allí tenemos un ejemplo. She is a dentist. O he is at school. Y por último, are lo usamos con el resto de las personas. ¿Cuáles serían? We, you y they. Por ejemplo, we are students. You are from Frías. Vos sos de Frías. They are at home. Ellos están en casa. Bien, y por último vamos a ver este cuadrito que lo tenemos que tener copiado en la carpeta. ¿Qué sería? En inglés tenemos lo que se conoce como long form y short form. Long quiere decir largo, alargado, y short, corto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a escribir los pronombres personales, como ven allí, I, you, she, he, it, we, they, acompañado del pronombre personal que les corresponda. I va a ir con am, entonces yo digo I am. You va a ir seguido de are, you are. She is, he is, it is, we are, they are. Eso es cómo se coloca el verbo al lado de cada pronombre. Pero en inglés se usa mucho la abreviación, ¿sí? Que sería colocar un apóstrofe y sustraer la vocal, una de las vocales del verbo. Por lo tanto, en vez de decir I am, es muy común decir I'm. En vez de decir you are, es muy común decir your. ¿Sí? Suprimo la A y me queda el sonido de la R de are. Fíjense que la E no se pronuncia por estar
cuando hay una E al final de una palabra en inglés, no se la pronuncia. Entonces solo me queda el sonido de la R, your. Luego, she is, he is o it is se va a abreviar quitando la I y colocando un apóstrofe en su lugar. She's, his, its. Y bueno, lo mismo va a suceder después cuando tengan el we are, we're, they are, their. Esa sería la abreviación que tiene que comenzar a acostumbrarse a usar, la short form, la forma abreviada. Bien, la imagen que ven a continuación es una actividad que ya está colocada en su hoja de actividades. Acá solamente lo hago para que aprendan la pronunciación, ¿sí? Y de paso una ayuda para poder trabajar, para ayudarlos a trabajar a aquellos que no conocen todavía los miembros de la familia, ¿sí? El primero que ven ustedes a la izquierda, ¿sí? Es mother. Mother. La idea de esto es que ustedes en sus hogares escuchen y pronuncien en voz alta para que ustedes puedan escucharse la pronunciación y aprendan a decir los miembros de la familia en inglés. Mother sería madre. Luego tengo debajo la palabra uncle. Uncle, que sería tío. Después sigue father. Father, que sería padre. No confundir con papá, que sería dad, ¿sí? Debajo tengo grandmother. Grandmother, abuela. Debajo tengo sister. Sister, no es sister, ¿sí? Muchas veces cuando somos chicos en la primaria nos enseñan, para no complicarnos mucho con la pronunciación, a decir sister, pero ustedes ya están en secundario y deben aprender que la verdadera pronunciación es sister, una R que casi se pronuncia, ¿sí? Sister. Del otro lado, en la segunda columna arriba, sigue grandfather. Grandfather. Luego sería abuelo. Debajo tengo brother. Brother, hermano. Y esta palabra que está debajo, ¿sí? Tiene una A y una U que se pronuncian como una O. La G y la H es muda en inglés cuando están juntas, entonces se lee daughter. Daughter. A veces cuando uno está aprendiendo ve esa palabra y tiende a pronunciar la H y dice daughter, es una palabra rara o difícil de pronunciar, pero cuando lo ven como yo les estoy indicando es realmente fácil. La A y la U se convierten en O y la G y H desaparecen, entonces les queda daughter. Después debajo nos queda aunt, aunt, que sería tía, y por último cousins. Cousins. La palabra cousins no tiene género en inglés, ¿sí? Yo puedo decir my cousin y ustedes no van a saber si hablo de un primo o de una prima, ¿sí? Ahora, si ya my cousin Julia, bien, está hablando de una prima, ¿me entienden? Eso es para que sepan cómo se pronuncian los miembros de la familia y puedan trabajar con la hoja de actividades que también les envío. Otro ítem muy importante que aprendemos y lo vamos a usar para aprender a decir las oraciones son professions and jobs. Profesiones y empleos. ¿A qué se dedican las personas? Hay muchísimas profesiones, ¿sí? Acá he elegido algunas que he encontrado en internet, pero la verdad que siempre vamos a tener una lista incompleta, pero para ir aprendiendo con estas es suficiente. Les voy a decir la pronunciación y ustedes tienen que repetirlo y luego el significado de cada una de ellas. La primera que encontramos allí es accountant. Accountant sería contador. Luego architect. Fíjense cómo es una A alargada. Architect, arquitecto. Astronomer, astronomer, astrónomo.
Luego, author, autor, una persona que se dedica a escribir, ¿sí? Un escritor, author. Debajo, baker, panadero. Luego sigue butcher, carnicero. Al lado, carpenter, carpintero. Sigue una bien fácil que es dentist. Otra fácil, doctor. Nosotros tenemos doctor y doctora. En inglés, doctor se usa tanto para un varón o una mujer. Lo mismo para dentist. Bien, vamos con la que sigue, es farmer, que sería granjero. Y luego sigue firefighter, bombero. Al lado, otra profesión sería judge, que sería juez. Debajo sigue mecánico. Después sigue la profesión nurse, enfermera. Luego sigue pilot, piloto de avión. Luego sigue la profesión plumber, que sería plomero. Fíjense que después de la M se ve una B larga ahí, no se pronuncia la B, no es plumber. Por ahí nos sale pronunciarla, pero después aprendemos que en realidad no se usa, sería plumber. Luego tengo el oficial de policía que es police officer. Al lado sigue psychiatrist, el psiquiatra. Luego sigue surgeon es el cirujano, ¿sí? Es el doctor que opera, surgeon. Y por último tengo la mejor de las profesiones, que es teacher, profesor o profesora. A practicar la pronunciación y el significado de las profesiones y los empleos.